Bueno, 4 horas de minería después, el inventario no me da para más. Voy a dejar todo lo que tengo en el cofre. Amigo, ¡Eu! Oh. Ahí lo tenés. La única piedra que hay en todo el bioma te la tenés que venir a tragar. Pero hay que ser pelotudo. Amigo, no importa eso. Quiero que veas este video que me recomendó YouTube hoy, por favor. Seguro te va a reinteresar. ¿Qué video, amigo? Acá no hay nada, la mierda. La End Update. Filtración oficial. Sí, en teoría está la filtración. Es real ahora. Míralo. El que mucho espera, poco recibe. Y vos, mi querido End, ¿por dónde empezar, no? No es ningún secreto que desde hace años la comunidad viene pidiendo una actualización para la dimensión más vacía de todo Minecraft, el End. Desde la llegada de la última actualización más grande de Minecraft, que ninguna hoy la pudo comparar, la Nether Update, este trajo una mejora significativa a absolutamente todo el Nether, trayendo una nueva civilización, nuevos bloques, biomas completamente personalizados con contenido nuevo y lo más importante de todo, un nuevo mineral que absolutamente cambiaría el rumbo de Minecraft como lo conocemos. Parece un toque exagerado, ¿no? No, amigo, así empiezan todos los videos sobre el End Update. El End necesita una actualización, ya que cuando completas los casi nulos objetivos que tiene esta dimensión, verdaderamente no tiene ningún sentido volver acá. Es una dimensión vacía, sin propósito y sin casi objetivos para ir. Pero hoy no estamos para hablar de todo lo que le falta al End, sino de las filtraciones sobre esta nueva actualización, posiblemente confirmada. Bueno, ¿cómo te explico? El usuario Chemical Cabinet 304 hace un par de días publicaría un teaser de Reddit de todo lo que se viene para Minecraft en los próximos 3 años. Y te lo voy a contar de forma resumida. Sí, esta parte salteala porque se dedica a hablar 18 minutos sobre todo el teaser antes de llegar a lo importante. Y como último tenemos este logo bastante sospechoso. Primero nos indican el logo de la Minecraft Live, con un subtítulo que dice lo siguiente: Free End Leaf Fables Update Reveal. Eso quiere decir, obviamente, que es muy probable que la End Update no sea revelada en la próxima live, junto con todo el contenido nuevo que traerá. Además, no es solamente esto, sumemos todas las referencias que Mojang ha hecho a través del tiempo. Para darte un ejemplo claro, la serie de artículos Around the Blocks. Últimamente se han estado publicando demasiados artículos sobre el End, y específicamente este es el interesante, el artículo dedicado al vacío, el cual dice al final de este: el vacío es el fin de Around the Block, pero posiblemente donde inicie una nueva aventura, en el End predomina el vacío, es básicamente un 80% de esta dimensión, así que es posible que se nos esté revelando un update para el End con este artículo. ¿No les parece suficiente? Pasemos a otro ejemplo. Vayámonos al canal oficial de Minecraft, con el tráiler Bundles of Bravery. En el tráiler podemos apreciar en el inicio que, volví a saltar esto, se va a dedicar a explicar por 8 minutos todo el tráiler, hasta que llegamos a esta parte del video, donde el jugador encuentra un Enderman, y se lo queda mirando, para que después el Enderman se enoje y el tráiler termine de esta forma. A mí me parece muy raro que un tráiler que trate de bundles enfoque un Enderman de la nada. Esto significa, claro, la End Update. Esto es claramente la End Update para la 1.22. Si ya en 2016 tuvimos la Combat Update con una End Update, ¿por qué ahora no vamos a tener la update de los bundles sumado con lo que verdaderamente nos interesa? Así que lo confirmamos con este tráiler. La End Update será oficial en la 1.22. Che, está replagiado esto, ¿qué onda? Sí, bueno, se copian unos a otros porque la posta es que no hay tanto para decir. Bueno, eso lo puedo llegar a entender, pero te digo la verdad, yo tengo fe de que la próxima update va a ser la... Amigo, el youtuber subió otro video. La End Update es una mentira y nunca va a llegar. A ver, boludo, cliquealo. El End es una dimensión que se añadió hace muchos años, en la 1.0. Y es una dimensión, digamos, vacía. Y no lo digo porque solamente esté formada de islas, endstone, un par de plantas y vacío. Mucho vacío, sino por su vacío general. Verás, ignorando el hecho de que esta dimensión se compone de 3 o 4 bloques y que básicamente se basa en una generación de islas infinitas con ciudades tediosas de encontrar, los jugadores no tienen absolutamente ninguna razón para venir acá. O muy pocas, podríamos decir. Nadie viene a matar al dragón, a explorar, si es que eso llegara a ser divertido para alguien, o hacer otra cosa. Simplemente vienen a buscar esto, las tan queridas elitras. A no ser de que seas técnico y hagas una granja de experiencia de Endermans, aunque al final del día siempre hay mejores opciones, ¿no? A partir de ahora voy a hacer lo que hacen absolutamente todos los creadores de contenido que hacen videos sobre la End Update: compararla con la Nether Update. Igual tiene mucha razón ahí. En todos los videos de la End Update la comparan con la 1.16. Y esto no lo digo yo, es un hecho. Pueden comprobarlo ustedes mismos si quieren. Bien, ¿por dónde empezar? La 1.16 fue la última actualización más grande de Minecraft, y desde ese tiempo Mojang ha estado en constante decadencia respecto a sus actualizaciones.
y esto está muy justificado. Mira, la 1.16 trajo muchísimos nuevos bloques, una generación de terreno del Nether completamente mejorada, estructuras exclusivas, mobs exclusivos por cada bioma y un mineral que será un game changer completo para Minecraft. Pero lo que tiene el Nether que contrasta tanto con el End no es su enorme cantidad de contenido. ¿Saben qué tiene el Nether además de todo esto? Un propósito, 2 propósitos, 3 propósitos, 4 propósitos, muchos propósitos. Veamos esto. El Nether es una dimensión en la que es fácil de acceder en primer lugar. Con 10 bloques de obsidiana que conseguís en, no sé, 15 minutos de juego, ya entrás. Segundo, tiene un loot que te sirve mucho a los inicios del juego, o a mediados si no jugás tan tryhard. Tercero, todas las miniaturas de los videos del End Update son iguales. Cuarto, el Nether fue hecho para literalmente viajar de un lugar a otro más rápido, sin preocuparte por absolutamente ninguna distancia, siendo la razón principal por la cual los jugadores frecuentan tanto esta dimensión. ¿Y qué tiene el End respecto a toda esta cantidad de cosas que tiene el Nether? Bueno, partamos por la base. Primero que todo vas a tener que ir al Nether para siquiera conseguir los ojos de Ender, para después de eso buscar una fortaleza que, por cierto, para ser como es hoy Minecraft, está muy desactualizada y encima tiene altísimas probabilidades de generarse mal, al punto de no tener portal. Y en algunos casos ni siquiera hay Stronghold. Su loot es básico y la sala del portal es básica también. Esta la verdad es una estructura muy pobre para ser considerada el reto antes de matar al Ender Dragon. Pero bueno, llegaste, pones los ojos, entras y... ¿Pero qué? ¿Esperabas una introducción épica al mismísimo final de Minecraft? No, apareces en una pobrísima plataforma de obsidiana de 4x4, matas al dragón con un par de camas y listo, se terminó el juego. Pero espera, todavía queda la segunda parte del End, con muchísimo contenido. ¿Y qué tienen? Un bloque, 2 bloques, 3 bloques, una generación continua de islas desiertas y civilizaciones con un loot muy chetado. Y las elitras, que simplemente agarrás y te vas para nunca más volver a esta dimensión. Ahora, ¿saben qué problema tiene esto? No es el problema de que los videos del End Update reciclan información de videos de hace 3 años con mejor edición y sacando 30 videos cuando en la página de Mojang aparece una partícula violeta, sino que el problema es la batalla contra el boss. Es muy fácil de evadir. Hasta podés hacerlo de spawnear o evitarla alejándote 1200 bloques para agarrar las elitras y literalmente volver, sin siquiera matar al dragón. Si quisieran hacer un End Update, primero tendría que actualizar la batalla contra el boss, lo que supondría actualizar toda la isla principal, toda una isla que casi todos los jugadores ya tienen cargada. Y eso obviamente estaría atentando con la desaparición de todas las construcciones de todos los jugadores que cargaron esta isla. Otro punto, si de alguna manera llegaran a actualizar la segunda parte del End, o sea esta, añadiéndole muchas cosas nuevas, la isla principal también pasaría a otro plano, ya que todos irían a matar rápido al dragón solo para llegar a explorar la parte actualizada del End, que también contrasta con lo que dijeron los trabajadores de Mojang. El End se supone que debe ser una dimensión desolada y vacía. El End no debe ser actualizado, porque de todas maneras tampoco iría nadie. Es una dimensión para ir una vez sola a matar al dragón y listo. Además de esto, ya tuvimos un End Update y trajo lo mismo que la Nether Update, en menor cantidad. Por todo lo que les dije, la End Update es algo que me gustaría llamar imposible, o más bien una mentira. Y es una mentira que aparentemente todos nos seguimos creyendo a día de hoy. Solamente veo probable que salga un End Update cuando el juego esté muriendo. Pero ¿por qué esperar si ahora mismo puedo promocionarles mi propio mod de la End Update? Bueno, está bien, sí, sacalo porque creo que ya no importa esto. De todas maneras, hay muchas veces que dice la verdad. Sí, la apuesta es que sí, y te digo la verdad, ya el tema del End Update está tan sobreexplotado, tan lleno de videos diciendo lo mismo que ya sinceramente cansa. Tómense este video como si hubieran metido todos los videos del End Update en una licuadora y hubiera salido esto que estoy haciendo ahora. Dejen de hacer videos copiándose unos a otros porque la tendencia ya terminó, como les digo. Si quieren el End Update, jueguen un mod, está lleno de esos por ahí.